¿Alguna vez te ha traicionado alguien en quien confiaste tu alma? Y no me refiero a una decepción común. Hablo de esa traición dolorosa, como una daga invisible que te apuñala, que parece cortar el espíritu, no solo el corazón. La que no viene de un enemigo, sino de personas cercanas a ti que nunca imaginaste que estarían en tu contra. ¿Qué pasaría si te dijera que la traición que más te lastimó y te dejó devastado en tu vida, en realidad podría ser la puerta secreta a la mayor restauración que Dios quiere lograr en tu vida hoy? ¿Qué pasaría si ese dolor que solo tú experimentaste y que nadie jamás entendió, ese dolor que te dejó hecho pedazos y que imaginaste que era el final, fuera el punto exacto donde el cielo planeaba reconstruirte con más gloria, más profundidad y más autoridad? Esta enseñanza no se refiere solo al traidor. Es como Dios exalta y glorifica a aquel que fue traicionado. Hoy lo que parece tu derrota puede ser el escenario perfecto para que Dios te levante delante de quienes querían verte caer. Entenderás por qué hay dolores que parecen injustos, pero que esconden respuestas divinas. Descubrirás que no, todas las rupturas son un fracaso, y que hay un tipo de curación que solo llega después de la caída más inesperada. ¿Sientes que llevas una herida que el tiempo no ha curado? ¿Sientes que tu alma ha sido marcada por algo que aún no tiene nombre, pero que sangra en silencio? Tal vez esta herida vino de la traición de un amigo, un hermano, un compañero, un líder, alguien que decía amarte, pero te dejó cuando más lo necesitabas. Y lo peor no fue lo que hicieron. Eso es lo que rompieron dentro de ti. Pero hoy descubrirás algo que el mundo no te enseña, que el mismo Dios que permitió el dolor, preparó la unción que viene después de él. En los próximos minutos, te adentrarás en historias bíblicas poco exploradas donde la traición fue el comienzo, no el final, donde el dolor era la clave, no la sentencia, donde el fondo del pozo revelaba el cielo más amplio. Hablemos de José, David, Jesús, pero sobre todo hablemos de ti. Hay algo que pocas personas saben. Dios no solo cura el trauma, Él construye destinos a partir de ellos, pero eso solo les pasa a los que se quedan hasta el final. Con quienes escuchan, entienden, creen y reaccionan con fe. Antes de comenzar el estudio, quiero invitarte a escribir una frase en los comentarios que será como un sello espiritual de tu entrega en este momento. Sigo creyendo en la restauración de Dios. Escribe esto para que YouTube entienda que este mensaje necesita llegar a más vidas heridas como la tuya. Cuando te gusta este video, fuerzas al algoritmo a servir al propósito de Dios, incluso si no lo sabe, y eso te convierte en un sembrador de la palabra. Felicitaciones por estar aquí. Usted no está solo. Miles de personas vienen a este canal porque no tienen iglesia, no tienen pastor, no tienen liderazgo, y encuentran aquí un refugio de fe. Así que antes de comenzar, hablemos de la frase que todos usamos para sellar esta comunión: paz en Cristo. Ahora, prepárate, porque la penúltima enseñanza de este vídeo puede llevar el nombre del traidor o el nombre de la promesa que Dios cumplirá en tu vida después de este dolor. Comencemos el estudio. Pocas historias en la Biblia contienen tanta emoción, conmoción y dolor familiar como la de José, un joven con un corazón puro, alguien que soñó y creyó en sus propios sueños. No tenía miedo de compartir sus visiones, incluso si eso provocaba la envidia de sus hermanos. José no hizo daño a nadie. Él simplemente soñó en grande. Él simplemente estaba siendo honesto. Simplemente creí que Dios haría algo grandioso, pero la verdad es, el mundo a veces odia a quienes tienen el coraje de creer en lo que todavía no existe, y los hermanos de José no pudieron soportarlo. La mirada de envidia, que comenzó como una sutil molestia, se convirtió en un plan cruel. Conspiraron para matarlo, lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Y lo que más duele, eran sus hermanos. No fueron los egipcios, no eran enemigos, eran ellos quienes debían protegerlo. La traición más profunda es siempre la que viene de dentro, el que duele donde nadie puede ver, la que no deja cicatriz en el cuerpo,
pero te rompe por dentro. Y cuando José es vendido, llevado a Egipto y comienza su nueva vida, algo se rompe, pero algo más comienza. La mano de Dios nunca lo abandonó, incluso en el pozo, incluso en la caravana, incluso en la casa de Potifar, incluso en prisión. José no se libró del dolor, pero había algo invisible que lo sostenía en pie. Y aquí está la clave espiritual. Dios no impidió la traición, pero usó la traición como ruta al trono. Si los hermanos de José no hubieran hecho lo que hicieron, nunca habría terminado en Egipto, nunca habría llegado hasta Faraón, nunca hubiera salvado a tu familia. El dolor que se sintió como destrucción, en realidad fue una reorientación. Aquella túnica rota y ensangrentada que le dieron al padre como prueba de una muerte, no fue el final. Fue el comienzo de un proceso de reconstrucción divina. José fue traicionado, sí, pero también fue formado, entrenado, preparado. Cada humillación era un paso, cada injusticia, una prueba, cada lágrima una semilla, y a su tiempo Dios lo exalta. Faraón reconoce el Espíritu de Dios en él. Todo Egipto se inclina, y el muchacho que fue arrojado a un pozo por sus hermanos ahora gobierna la tierra más poderosa de la época. Pero la parte más hermosa de la historia aún está por venir, porque un día los mismos hermanos que lo traicionaron vienen a él sin saber que era él. Necesitar ayuda, de pan, de misericordia. ¿Y qué hace José? Él llora. Llora porque aún después de todo, su corazón seguía con Dios. Llora porque, a diferencia de sus hermanos, él no cargaba con el odio. Él llevaba un propósito. Y luego dice una frase que abarca los siglos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para hacer lo que hoy sucede, para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Esta es la frase que define cómo Dios restaura después de la mayor traición. No borra el dolor. Él la redime. Él no pretende que no pasó nada. Él toma lo que sucedió y lo convierte en gloria. El perdón de José no fue una debilidad. Fue el punto culminante de su madurez. Fue una prueba de que Dios había hecho más que ponerlo en el trono. Había curado su corazón, y esta es la restauración más grande. No cuando las circunstancias cambian, pero cuando miras hacia atrás, ya no duele como antes. Hoy quizás estás en un pozo. Quizás fuiste vendido por quienes debían honrarte. Quizás te arrancaron de tu hogar, de tu paz, de tu valor. Pero Dios está escribiendo algo que todavía no puedes ver. Y cuando llegue el momento, mirarás atrás y dirás, fue allí, ese día de dolor que todo empezó a cambiar. David era rey, elegido, ungido, amado por Dios. Un hombre de guerra, pero también un hombre de adoración. Él pastoreaba el trono con la misma sensibilidad con que pastoreaba a las ovejas. Pero había algo aún más especial en David. Él sabía escuchar. Él sabía discernir los consejos. Sabía que reinar no era un acto solitario. Por eso se rodeó de hombres sabios. Y entre ellos estaba Ahitofel, un consejero de confianza, un hombre cuyo consejo era tan respetado que la Biblia dice: el consejo de Ahitofel en aquellos días era como si alguien consultara el oráculo de Dios. 2 Samuel 16:23. Ese era el nivel de confianza, el nivel de proximidad, el nivel de entrega. Pero lo que David nunca imaginó era que este hombre se volvería contra él en el momento más sensible de su vida, cuando Absalón, su propio hijo, se levanta en rebelión, usando encanto, influencia y palabras dulces para robar los corazones de la gente. Ahitofel decide ponerse del lado del traidor. David, traicionado por su hijo, y ahora también traicionado por el consejero, una herida sobre otra, una espada dentro de una espada. El Salmo 55 nos muestra el estado del alma de David. Si fuera un enemigo quien me insultara, podría soportarlo. Pero tú eres mi compañero, mi íntimo amigo, con quien solía andar en la casa de Dios. Salmo 55, 12, 14. Este es el grito del alma de aquellos que confiaron, y fue traicionado.
David no está diciendo me hirieron, él está diciendo me lastimaste, tú que oraste conmigo, tú que compartiste la mesa. Porque el mayor dolor de la traición es la ruptura de la alianza emocional. No, es solo lo que hace la persona. Lo importante es quién lo hace. No es solo el acto, es el lugar de donde proviene el acto. Ahitofel, junto con Absalón, aconseja la destrucción de David. Planifica cómo matarlo. Conozca todos sus puntos débiles, sabes dónde se esconde, ya sabes cómo piensa, y todo esto lo usa en su contra. David, al saber esto, no corre a la guerra, él corre a orar. Señor, convierte en locura el consejo de Ahitofel. 2 Samuel 15:31. Y aquí comienza la respuesta de Dios. Mientras David huye, herido, sangrando por dentro, Dios está desmantelando el plan de los traidores. El consejo de Ahitofel es rechazado. Dios levanta a Husai, otro fiel consejero de David, quien intercepta la estrategia y la sabotea. Y luego, viendo su plan frustrado, Ahitofel, abrumado por la vergüenza y la pérdida de prestigio, se ahorca. El traidor se destruye con sus propias manos, y David sobrevive. Pero más que sobrevivir, David es restaurado. Regresa al trono. Encuentra nuevamente la presencia de Dios. Escribe salmos de dolor, pero también de confianza. Se reencuentra con la fidelidad divina, porque incluso herido, David decidió no convertirse en un traidor. Lloró, sí, pero no se contaminó. Y aquí está la clave de la restauración. Cuando eres traicionado por alguien que se supone debe protegerte, tienes dos opciones: ser como él o llegar a ser más como Dios. David eligió perdonar. Él eligió seguirlo. Elige confiar. Y por esa razón, no solo fue restaurado al trono, pero en el alma, porque la peor traición no es la que te derriba, es el que intenta convertirte en alguien que nunca quisiste ser. Pero David no lo dejó. Comprendió que su identidad no provenía de sus amigos, ni de los consejos, provenía del pacto que tenía con Dios. Y es esta alianza la que lo crió, es esta alianza la que te eleva. Quizás fuiste demasiado confiado, si está demasiado abierto, contó secretos. Si te apoyas en alguien que hoy te dio la cara, y ahora él carga con el peso de todo, pero Dios vio, Dios escuchó, y Dios no permitió que este plan se cumpliera. Ahitofel se ahorcó, pero David se puso de pie, porque la traición de un consejero nunca será mayor que la voz del Señor que te escogió. Toda traición es dolorosa, pero hay una traición que lleva un peso eterno, la de Judas contra Jesús. Y no es solo por la gravedad del acto, pero por todo lo que simboliza. Judas no era solo un discípulo, era alguien del círculo íntimo, alguien que ha escuchado los secretos del reino, a quien Dios le lavó los pies encarnándose, quien vio milagros de cerca, quien compartió el pan, y sin embargo, vendió el pan de vida. La traición de Judas no se hizo con espada, fue sellado con un beso. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. Esta pregunta de Jesús no era retórica, fue un reflejo del dolor de alguien que amó hasta el final y aún así fue traicionado. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero eso no hizo que el acto fuera menos doloroso. Él lo sintió, él sufrió, él resultó herido, porque sabiendo que serás traicionado, no hace que la traición sea menos real, simplemente lo hace inevitable, y aún así, Jesús no canceló la relación. Él no rechazó a Judas, no lo expuse, no lo condenó antes de tiempo, Él lo permitió. Y esto nos enseña algo. Algunas traiciones son parte del plan, aunque duelan. Jesús necesitaba ser liberado. El plan de salvación necesitaba pasar por la cruz. Y Judas fue el instrumento elegido no por Dios, sino por él mismo, porque el corazón de Judas ya había escogido el dinero antes de traicionar con sus labios. Lo más impresionante es que, aun sabiendo esto, Jesús lavó los pies de Judas. Compartimos la cena. Él lo llamó amigo. Esto no es debilidad, es santidad.
porque quien ama de verdad no permite que el comportamiento de los demás defina su esencia. Jesús nos muestra que la verdadera fuerza no está en tomar venganza, pero en permanecer puro aun cuando el otro se contamine. La traición de Judas no destruyó a Jesús, pero reveló aún más profundamente quién era Jesús. En la hora más oscura, Él permanece gentil, firme, compasivo e inquebrantable. Es arrestado, juzgado, condenado injustamente, azotado, crucificado, pero en ningún momento tu alma se amarga, ni una palabra de odio, ni siquiera deseo de venganza. En la cruz, Jesús no grita contra Judas: no maldigas a Pedro, no acuséis a los soldados. Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta es la restauración que Dios ofrece, aquello que no depende de la reparación humana, pero que nace de la plenitud espiritual. Jesús no necesitaba que Judas pidiera perdón para seguir adelante con el plan. Él perdonó antes. Él se curó antes, se rindió y ganó. Y esta es la clave que pocos entienden. A veces la persona que te hizo daño nunca se arrepentirá, nunca lo reconocerás, nunca volverá. Pero eso no impide que usted sea sanado. Tu curación no depende del arrepentimiento del traidor. Depende de cuánto decidas seguir amando a Dios más de lo que odias lo que te hicieron. Judas se ahorcó. Jesús ha resucitado. Esta es la diferencia entre alguien que engaña y alguien que ama hasta el final. Quizás te hayan traicionado como a Jesús, por alguien a quien nutriste, defendiste, en quien invertiste. Y ahora lleva este sabor amargo en su corazón, este deseo de olvidar, este esfuerzo por no odiar. Pero hoy es necesario entender: Dios no te llamó a vivir en la tumba del dolor. Él te ha llamado a resucitar con identidad restaurada. La cruz era real, el dolor era real, pero la resurrección fue mayor. ¿Y qué te espera después de la traición? No es una ruina, es gloria. A veces la traición no la realiza el enemigo. No es frío, ni calculado, ni estratégico. Viene de alguien que te ama, pero no tiene fuerzas para quedarse. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro no era un discípulo más. Era el más atrevido, el más impulsivo, el más leal en las palabras. Él fue el primero en declarar que Jesús era el Cristo, el único que tuvo el coraje de caminar sobre el agua. Lo que dijo: aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Marcos 14:29. Pero fue este mismo Pedro quien, horas después, negó a Jesús 3 veces. Y no si fue una negación cualquiera. Él lo negó por miedo. Él lo negó con juramento. Lo negó delante de desconocidos. Él lo negó aunque lo miró a los ojos. Porque después de la tercera negación, la Biblia dice que el gallo cantó y Jesús miró a Pedro. Lea Lucas 22:61. La mirada de alguien que ama, de quien lo sabe, de quien había advertido, pero también de los cuales perdonó. Pedro sale de allí llorando amargamente, porque la mayor carga de la traición no es el acto en sí, sino el arrepentimiento posterior. Pedro no quería hacer eso, pero lo hizo, y este es el tipo de dolor que muchos llevan hasta el día de hoy. Amé, pero lo negué. Quise quedarme, pero huí. Fui leal, no, pero fallé. Quizás no seas tú el que está siendo traicionado en esta historia. Quizás seas Pedro. Quizás te estés culpando por no tener el coraje, por no haber permanecido, por elegir el miedo. Pero aquí comienza la restauración. Jesús muere, está enterrado, resucitar. Y cuando resucite, la orden que dará será: vayan y digan a mis discípulos y a Pedro. Marcos 16:7. Este y Pedro lleva un océano de amor. Jesús sabía que Pedro ya no se consideraba un discípulo, sabía que se había excluido, sabía que la culpa lo había alejado. Pero Jesús no lo había olvidado, no me había rendido. Todavía había lugar para Peter, y cuando se vuelvan a encontrar junto al mar, Jesús no lo acusa, no vuelve a aparecer el error. No revivas la negación. Jesús pregunta 3 veces: Peter, ¿me amas? Juan 21:15-17.
3 preguntas, 1 por cada negación, pero no para humillar, para restaurar. Jesús no solo quería que Pedro fuera perdonado, quería que volviera a verse como alguien digno de continuar, y luego grita, apacienta mis ovejas. El que había negado, ahora sería pastor. El que huía ahora guiaría. El que lloraba ahora predicaría con autoridad. Porque la restauración de Dios no es superficial, es total. Él no te arregla, Él te reconstruye. Y Pedro, el que cayó, sería lo mismo que en el futuro predicar y ver 3,000 almas convertidas. El que negó ahora tendría el valor de morir por Cristo, porque Dios no solo cura la culpa, Él convierte la debilidad en fuerza. Hoy quizás seas como Pedro, mirándote a ti mismo y diciendo, fracasé, no fui quien prometí ser. O tal vez eres como Jesús, herido por alguien a quien amabas, herido no por malicia, pero por cobardía. Y eso también duele. Pero este dolor también tiene restauración. Dios no te vuelve a usar simplemente otra vez. Él te devuelve la dignidad que la traición parecía haberte arrebatado, porque a sus ojos ni siquiera tu caída tiene el poder de borrar tu llamado. La historia de Sansón no se trata solo de fuerza física, se trata de un hombre separado por Dios desde el vientre materno. Alguien que nació con un propósito profético, con dones que vinieron directamente del Espíritu Santo, pero también un hombre con un alma indómita, impulsiva y llena de pasiones no resueltas. Y en este escenario aparece Dalila, una mujer que no entra con una espada sino con una caricia, no ataca con palabras sino con seducción, no confronta sino que involucra. Ella no pelea contra Sansón, ella se acerca a él. Y así es como empiezan muchas traiciones, no con conflicto sino con falsa intimidad. Dalila representa la relación disfrazada de afecto que tiene un propósito oculto, descubrir dónde eres vulnerable. Ella pregunta, insiste, manipula, todo con gentileza. Y Sansón, demasiado confiado, demasiado apasionado, demasiado ciego, revela poco a poco el secreto de su fuerza, hasta que un día cede por completo. Él le abrió todo su corazón. Jueces 16:17. Esta es una de las frases más tristes de las Escrituras, porque no solo contó un secreto, él entregó su alma, y al hacerlo lo traiciona. Ella llama a los filisteos. Sansón es arrestado, sus ojos están hundidos, está atado con cadenas, es humillado públicamente, y lo más simbólico, pierde el cabello. En otras palabras, pierde el signo externo de su consagración. Sansón fue traicionado no solo por Dalila, pero por no haber discernido los límites de su propio corazón. Y eso es lo que hace que esta traición sea aún más profunda, porque fue cómplice de su caída. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Sabemos que no debemos abrir ciertas puertas. Sabemos que esa conversación, esa relación, ese vínculo, estaba fuera del propósito de Dios, pero lo abrimos de todos modos. Y cuando ocurre la traición, ¿qué queda? Lástima, silencio, cadenas invisibles, ojos que ya no ven, corazón que ya no siente. Pero aquí viene la gloria de la restauración. Sansón, encarcelado, humillado, ciego, comienza a cambiar por dentro. La Biblia dice que el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo. Jueces 16:22. Esta frase aparentemente simple es profundamente espiritual. Significa que incluso en medio de la vergüenza, incluso atado, incluso burlado por los enemigos, Dios todavía estaba escribiendo el final, porque los dones de Dios no se extinguen, son redimidos. Y en el momento final, cuando Sansón es llevado al templo filisteo, burlado como un espectáculo, él ora sinceramente, «Oh Señor Dios, acuérdate de mí». Jueces 16:28. Es una oración corta, ninguna teología sofisticada. No hay justificaciones, solo un grito humilde, de alguien que reconoce que ha fallado, pero aún cree que Dios puede usarlo, y Dios escucha. Sansón empuja las columnas del templo, y en ese último acto destruye más enemigos que en toda su vida. Pero lo más importante no es el número de enemigos que derrotaste,
es el símbolo de tu restauración, porque hasta los ciegos Él vio de nuevo, incluso humillado, fue utilizado de nuevo, incluso traicionado. Él fue recordado por Dios. La traición de Dalila no borró el llamado de Sansón. Y lo mismo vale para ti. Quizás te caíste. Involucrarse con alguien con quien no deberías estar. Entregarse a algo que parecía amor, pero en realidad era una prisión. Quizás hoy te sientas atado emocionalmente, espiritualmente ciego. Vivir como un espectáculo de aquellos que te hicieron daño. Pero el cielo tiene noticias. Si el cabello ha comenzado a crecer, la fuerza está volviendo. Y tu última fase puede ser la más poderosa de todas. No porque seas perfecto, pero porque Dios no cancela a los que ha llamado. Él restaura, Él responde, Él redime. La primera traición en la Biblia no fue entre hombres. Fue entre el Creador y la criatura, entre el Padre y los hijos. Adán y Eva lo tenían todo. Fueron formados por Dios mismo, ubicado en un jardín de abundancia, propósito y plena comunión. No había dolor. No había ningún miedo, no había ninguna mentira, hubo una alianza. Y Dios solo hizo una petición: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:17. Fue más que una prueba, fue una prueba de confianza. Pero entonces la serpiente se acerca, y con una sutil insinuación siembra la duda. ¿En verdad dijo Dios? La duda genera distorsión. La distorsión genera deseo. El deseo genera acción, y la acción rompe la alianza. Adán y Eva comen, e inmediatamente algo se pierde. Se dan cuenta que están desnudos, se sienten avergonzados, intentan cubrirse con hojas, se esconden de Dios. No es solo un error, es una traición. No con odio como Judas, no con dinero como Giesi, no con manipulación como Absalón, pero con una violación de confianza. Y aquí está la gran pregunta: ¿qué hace Dios cuando es traicionado? Él baja, Él llama: Adán, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Dios sabía dónde estaba, pero la cuestión no era geográfica, fue espiritual. ¿Dónde terminaste después de que rompiste conmigo? ¿Qué te hizo esta traición? ¿Qué perdiste al intentar conseguir algo que te había prohibido? Adán responde con miedo, Eva con disculpas, y la serpiente con silencio. Pero Dios no los destruye. Sí, Él los disciplina. Sí, el Edén está cerrado, pero antes de eso, Él los viste. Y el Señor Dios hizo túnicas de pieles para el hombre y para su mujer, y los vistió. Génesis 3:21. Esta es la primera expresión de restauración en la Biblia. Dios cubre la vergüenza, Dios ofrece protección, Dios responde a la traición con redención, y más. Él libera una promesa. Él le dice a la serpiente que de la descendencia de la mujer saldría uno que le aplastaría la cabeza. Es decir, te caíste, pero el plan sigue en pie, dolerá, llevará tiempo, costará, pero yo restauraré lo que está roto. Esta respuesta de Dios nos enseña que la traición no anula la promesa. Simplemente se abre un nuevo camino para cumplirlo. El Edén estaba cerrado, pero el plan de salvación se activó. La vergüenza era real, pero gracia también. Adán y Eva abandonaron el jardín, pero no se fueron solos. Dios salió con ellos, continuó revelándose. Él continuó hablando, continuamos redimiendo, porque Dios es el único que puede seguir amando, incluso después de ser traicionado. Y lo que es mejor, transforma la traición en el punto de partida de la mayor historia de amor de la humanidad. ¿Y qué nos enseña esto acerca de nuestro propio dolor? Que incluso cuando la traición venga de nosotros, aun cuando seamos nosotros los que rompemos el pacto, Dios no nos abandona. Él nos llama, nos viste y nos ofrece un camino de regreso. Quizás hiciste trampa o han sido traicionados. Quizás estás lejos de tu propio Edén, lejos de tu comunión, cubierto de hojas que ya no sostienen tu alma. Pero hoy Dios todavía pregunta, ¿dónde estás? Y Él todavía está dispuesto a vestirte, protegiéndote, prometedor, que hay un plan mayor que tu caída.
Moisés es, sin duda, uno de los más grandes líderes de la historia bíblica, llamado por Dios en una zarza ardiente, enviado con poder para enfrentarse al faraón, instrumento de grandes milagros, el libertador de Israel. Pero a pesar de todo esto, Moisés conoció un dolor que pocos podían soportar: ser traicionado por el pueblo que liberó. Sí, la misma gente que vio el mar abierto, la misma gente que comía el maná que cayó del cielo, las mismas personas que vieron la nube durante el día y el fuego durante la noche. Este pueblo murmuró contra Moisés, dudó de él, lo deshonró, lo acusó y trató de regresar a Egipto. Y eso no ocurrió ni una vez. Se repitió, constante, agotador. Pidieron comida, recibió. Pidieron agua, recibió. Pidieron liberación, recibió. Pero aún así, dudaba. Dijeron frases como: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Hubiera sido mejor para nosotros morir allí que perecer aquí en el desierto. Este Moisés, ni siquiera sabemos qué ha sido de él. Moisés oyó todo esto, del pueblo que defendió ante Dios, del pueblo que cubrió en intercesión cuando Dios quiso destruirlos, del pueblo por el cual se puso en la brecha diciendo: si no los perdonáis, borrad también mi nombre de vuestro libro. Éxodo 32:32. Este es el nivel de rendición de Moisés, y aún así fue rechazado, traicionado, olvidado y respetado. Esto tiene un nombre: ingratitud. Y pocos dolores son tan agudos como este, porque la traición por ingratitud es silenciosa. No viene con cuchillo, pero con desprecio. Ella no te ataca, ella simplemente finge que no vales lo que hiciste. Moisés soportó. Él lloró, intercedió, subió la montaña innumerables veces, esperé instrucciones, dirigió a un pueblo difícil con fe y obediencia. Pero hubo un momento en el que estalló el dolor. La gente volvió a quejarse. Él pidió agua. Deshonró a Dios y Moisés una vez más se colocó entre el pueblo y el juicio. Pero esta vez Moisés no pudo soportarlo más. Dios dijo: habla a la roca y de ella saldrá agua. Pero Moisés golpeó la roca, enojado, con dolor acumulado, con el alma cansada. Es por eso no entraron en la tierra prometida. Parece injusto, ¿no? Después de todo, después de tantos años, un error, una reacción emocional y Moisés pierde su oportunidad de entrar. Pero la verdad es otra. Dios no castigó a Moisés con desprecio. Dios estaba mostrando que hasta los más santos necesitan liberarse de la carga de llevar un pueblo ingrato sin tomárselo a pecho. Moisés subió al monte, miró la tierra y murió allí. Pero la Biblia dice que nadie enterró a Moisés, excepto Dios mismo. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios honró a Moisés hasta el final. Dios lo restauró no con un territorio, pero con la eternidad. En el Nuevo Testamento, ¿quién aparece junto a Jesús en la transfiguración? Moisés. Entra en la tierra prometida, de la manera más gloriosa posible, en un cuerpo glorificado junto al Mesías. Porque el fin de Dios no es la vergüenza, es un honor, es gloria, es redención. La restauración de Moisés no fue solo personal, fue histórico, fue eterno. Y si has sido traicionado por la ingratitud, si lo has dado todo y aún así fue olvidado, si serviste, luchaste, te expusiste, te sacrificaste y la gente actuó como si nada de esto importara, estás en el mismo camino que Moisés. Y al igual que él, Dios te restaurará. Quizás no de la manera que esperas, pero de una manera que el mundo no puede borrar, porque el cielo nunca olvida a aquellos que permanecieron fieles aún cuando fueron heridos por aquellos que deberían haber estado agradecidos. No toda traición se realiza a través de palabras o acciones. Algunas traiciones son silenciosas, invisibles, y provienen de la existencia misma. Es el tipo de dolor que no tiene rostro, pero deja marcas profundas. Lo mismo ocurrió con Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, nacido en un linaje real, pero que desde niño cargó con el peso de un destino roto. Cuando su padre y su abuelo murieron en la guerra, el trono se perdió. La herencia fue destruida. El caos
Se apoderó del reino. Con prisa por escapar de la tragedia, su señora lo dejó caer y quedó lisiado de los pies. 2 Samuel 4:4. Mefiboset no traicionó a nadie, pero fue traicionado por la vida, por el sistema. Debido a la inestabilidad, por ausencia, creció escondido en Lodebar, ciudad cuyo nombre significa tierra sin pastos, lugar del olvido, un príncipe olvidado, un heredero mutilado, alguien que lleva un nombre con historia, pero vive como si nunca hubiera existido. ¿Y qué tiene esto que ver con la traición? Todo. Porque hay dolores que no tienen culpables visibles, pero que te hacen sentir como si el cielo mismo te hubiera dado la espalda. Y quizá entiendas a Mefiboset, quizás nunca te hayan engañado directamente, pero sientes que la vida te debe algo. Miras a tu alrededor y ves gente viviendo, y pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Pero lo que Mefiboset no sabía es que mientras estaba escondido, alguien todavía lo recordaba. David, ahora rey de Israel, hace una pregunta que lo cambia todo. ¿Queda todavía alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? 2 Samuel 9:1. Y el nombre que aparece es Mefiboset. Desde un lugar de olvido al palacio, de un suelo frío a la mesa del rey, desde un escondite al centro de la gracia, David manda llamarlo, y cuando llega, Mefiboset se inclina y dice, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Ese era el nivel de autopercepción destruida que llevaba, pero David no responde con juicio, él responde con restauración. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y siempre comerás pan en mi mesa. 2 Samuel 9:7. Y la Biblia termina diciendo, Mefiboset vivía en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey, y estaba cojo de ambos pies. 2 Samuel 9:13. Tenga en cuenta esto, él sigue cojo, pero ahora está en la mesa, porque la restauración de Dios no es pretender que no pasó nada. Es transformar tu lugar incluso con tus cicatrices. Dios no sanó los pies de Mefiboset, sanó tu identidad. Él todavía cojeaba, pero ahora caminaba entre reyes, todavía tenía limitaciones, pero ahora vivía en el centro del honor. Y eso te habla. Tal vez la traición que te golpeó fue la de la vida, del abandono, del accidente, de ausencia paterna, del hogar roto, del pasado sucio, de la infancia robada. Quizás tu Lodebar sea emocional. Quizás has vivido allí durante años y ya se ha acostumbrado al dolor del olvido. Pero Dios nos pregunta hoy, ¿hay todavía alguien a quien pueda mostrarle amabilidad? Y la respuesta, eres tú. Él no lo olvidó. Él sabe tu nombre, tu historia, tu trauma, y preparó un lugar a la mesa. Puede que aún estés cojeando, pero se asentará. Puede que no te sientas digno, pero será honrado, porque la restauración de Dios no depende de tu desempeño, depende de la alianza que Él tenga con tu historia. Si has llegado hasta aquí es porque hay algo dentro de ti que se niega a permanecer roto. Has decidido no solo escuchar historias, sino dejar que esas historias entren en tu espíritu, y eso ya es señal de sanación. Felicidades. Pocas personas tienen el coraje de llegar hasta el final. Pocas personas pueden soportar hurgar en viejas heridas en busca de algo nuevo. Pero llegaste, tú te quedaste, y por eso ahora quiero que comentes esta frase para que sepa que eres de los que aguantó todo este camino. Sobreviví a la traición y Dios me está restaurando desde dentro. Esta frase es un testimonio, es el sello de tu perseverancia. Es la marca de alguien que entendió que lo que te hicieron no define quién eres. Viste a José siendo vendido por sus hermanos, pero vio a Dios transformar el pozo en un trono. Lloraste con David traicionado por su consejero, pero vio que Dios honra hasta el final a quienes confían en lo invisible. Te identificaste con Jesús traicionado por Judas y aprendió que amar hasta el final es más fuerte que vengarse a mitad de camino.
Te viste en Pedro, negando por miedo, pero descubrió que la restauración de Dios restaura el ministerio a aquellos que han caído. Sentiste el dolor de Sansón, quien fue traicionado por la seducción, pero entendió que el cabello siempre vuelve a crecer cuando la humildad regresa al corazón. Seguiste la caída de Adán y Eva, y se dio cuenta de que incluso cuando traicionamos a Dios, Él todavía nos cubre, nos viste y nos llama. Caminaste con Moisés, y descubrió que el desprecio y la ingratitud no pueden detener un llamado fiel. Y por último, te sentaste a la mesa con Mefiboset, y comprendió que incluso cojeando, Dios todavía lo llama a comer con reyes. Esta es la verdad. Dios no cancela a las personas traicionadas. Él restaura, Él honra, Él exalta. Pero la restauración de Dios no es inmediata. Está construido en capas, llorando, en entregas, en decisiones. Y una de esas decisiones no es permitir que la traición te convierta en lo que te hizo daño. No es necesario que sospeches. No tienes que vivir con miedo. No necesitas esconder tu corazón. Solo necesitas discernir con quién compartir tus promesas. Aprende de las caídas y sigue adelante, con la certeza de que el cielo todavía está sobre ti. Usted no está solo. Este canal existe para eso, ser un refugio para aquellos que fueron expulsados, mesa para los olvidados, puerta para los que solo vieron paredes, bálsamo para quienes están cansados del sangrado. Y si este video llegó a ti es porque Dios te está diciendo: te vi, te conozco, y estoy restaurando lo que creías que no tenía reparación. Ahora quédate un poco más. No huyas, no mires hacia otro lado. Deja que suene la música. Deja que esta atmósfera te envuelva. Cierra los ojos durante unos segundos y di en silencio: Señor, te entrego el dolor de la traición. Acepto tu curación y confío en lo que viene después. Ahora respira. Deja que la paz de Dios te abrace, no con respuestas, pero con presencia. Y recuerda, es posible incluso que el traidor le haya dado la espalda, pero Dios todavía te está mirando a los ojos.